Muy bien, buenas tardes. Soy Jesús Martínez, el oficial local de Derechos Humanos y Paz, y quiero agradecer al Centro de Atención Psicológico Educativo Corporal Integral que nos va a hacer favor de dar esta charla sobre la importancia de la prevención. Sin más, adelante chicos, es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes y a los participantes por el espacio. Nosotros les estaremos hablando del tema de la importancia de la prevención en la salud del mexicano. Dentro de los puntos a tocar, siguiente, por favor. Dentro de los puntos a tocar será el constructo de la salud en el mexicano, que es la prevención, para qué una prevención, estrategias de prevención y la importancia de esta en la vida de un ser humano. Comenzaremos con el constructo de la salud en el mexicano con el psicólogo Adrián. Adelante. Buenas tardes, gracias a todos los presentes, a Jesús por darnos el espacio y les voy a hablar un poco del constructo de la salud del mexicano. Este, Recuerdo mucho en los inicios de los 2000 o antes que se creía que el niño que era gordito era un niño sano. Mucha gente vive con diabetes hoy en día gracias a eso. Y ahora con la idea de que las vacunas son para controlar a las personas por parte del gobierno, que les provoca retraso mental o autismo, y se vuelven madres antivacunas, cuando las personas que no se vacunaban tenían 40 años de vida por medio, más o menos. La salud del mexicano se encuentra en una etapa crítica. Citando al doctor Sergio López Ramos en su libro Ponle sabor a tus emociones, la salud del mexicano se encuentra en una etapa crítica. Las enfermedades crónicas y degenerativas ocupan los primeros lugares en las estadísticas nacionales, presentando un gran costo económico en el gasto público y, lo que es peor, sin vislumbrarse estrategias de prevención. Esto significa que no hay una solución ni prevención a este problema en estos momentos. No hay un cuidado de la salud del mexicano hasta que se enferma. La gente deja de consumir azúcar hasta que le da diabetes, y es muy normal que la gente mayor diga que tiene diabetes, y es raro escuchar que la gente está sana. Mi bisabuela tiene 85 años y es una mujer sana, y eso es algo sorprendente, cuando debería de ser al revés. El adulto mayor mexicano, cuando llega a cierta edad, empieza a decir que ya hizo, que ya le toca descansar, pues cuando no debe de ser así, todavía puede hacer. Mi bisabuela educa a un niño de 5 años, cuando étnicamente eso ya no se ve o ya no está en edad para eso. Mi abuelo decía que iba a descansar cuando estuviera muerto, y toda su vida se dedicó al campo. Ahora, el adulto mayor le gusta pasársela en el seguro social. eh, por cualquier cosa que le duela, va al doctor a que le den un remedio y regresa la semana siguiente. La pregunta es, ¿por qué le duele? Si ellos dicen que ya no están en edad para hacer, pues por eso les duele, porque ya no hacen. También van porque quieren ser escuchados por alguien, pero van con la persona equivocada. Para eso estamos los psicólogos. La pregunta podría ser, ¿por qué ir a hablar con el médico cuando hay un psicólogo? Y no es porque sea más barato. El psicólogo del DIF cuesta 50 pesos y ese es su trabajo. Es que al mexicano le gusta que le den una pastilla para hacerse sentir bien, en lugar de hacer para sentirse bien, trabajar para sentirse bien. El adulto mexicano trabaja para luego poder vivir una vida sin trabajar, jubilarse y ya no hacer nada. Es cuando llegan y preguntan, ¿a qué se dedican? Y ellos responden, soy jubilado. Eso no es algo a lo que te dediques. Esa idea de trabajar como burro para luego disfrutar de lo que te dejó el trabajo se podría cambiar de trabajar para vivir a vivir para trabajar. Es muy común que la gente cuando deja de trabajar se deprima, tal vez por esa idea de trabajar para vivir. Eso puede aludir a que trabaja para conseguir dinero y a veces no les gusta su trabajo, su, su trabajo los desgasta. Por eso luego los adultos que tienen 30 parece que tienen 40, 45 años. El trabajo se los come. Llegan muy cansados a su jubilación. Alguna vez me dijo mi abuelo, cuida de tu trabajo porque tu trabajo va a cuidar de ti.
Mi abuelo tiene diabetes, así que su trabajo no cuidó de él. Ahora su trabajo le dan su insulina, ¿no? Pero a eso vamos un poco más adelante en cuanto a la prevención. El mexicano no tiene una salud digna para vivir. Vive creyendo que tiene salud, cuando un dolor de rodilla es algo normal, cuando llega a una edad que le dan dolencias y es algo normal. Vive con obesidad, diabetes, artritis, con quistes, enfermedades. Las enfermedades las agarran como condición de vida y aprenden a vivir con ellas. Eso no es una salud digna. Hay una pregunta que me suena mucho del libro La vida en el cuerpo de Giovanni Varela y me gustaría concluir mi parte con esa pregunta: si deberíamos cambiar nuestro concepto de salud. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Continúa el psicólogo Jesús Eduardo. Gracias. Muchas gracias. Soy el psicólogo Jesús Eduardo. Yo les voy a hablar de lo que es la prevención. ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, es posible asociar la noción de prevención al cuidado o a la precaución más allá de lo que respecta al ser humano en cuestión. Se pueden tomar prevenciones en la vivienda para evitar accidentes o roturas de la estructura, en el automóvil como controlar los neumáticos o el motor, en el trabajo como utilizar la ropa adecuada de seguridad y en cualquier otro ámbito de la vida cotidiana. La prevención ha sido algo que ha sido muy infravalorado en la sociedad mexicana, tanto que precisamente en los tiempos actuales de COVID la sociedad no acata las medidas necesarias y ya una vez que están mal, a muchos doctores les ha pasado que llega la persona queriendo que le solucionen la cuestión y en caso de que las cosas salgan mal, señalan al doctor como el único culpable en vez de acatar la responsabilidad de los cuidados que ellos no tuvieron. Precisamente, precisamente por eso tenemos que, los doctores tienen que tener una mayor, pues brindar una mayor orientación al mexicano para poder tener prevenciones y los cuidados adecuados para que estos problemas no pasen a mayores. Y precisamente por eso les voy a hablar de los tipos de prevención. Siguiente diapositiva, por favor. La prevención primaria son un conjunto de actividades sanitarias que se realizan tanto por la comunidad o los gobiernos como por el Estado personal sanitario antes de que aparezca una determinada enfermedad. Es decir, son todas las actuaciones que se realizan sobre personas sanas. Comprende la promoción de la salud, la protección específica de la salud y la quimioprofilaxis, que es la administración de fármacos para prevenir enfermedades. Este tipo de prevención es la más importante y eficaz, ya que como dicta, son las precauciones que se toman antes de que se presente una enfermedad, que viene entrando como la vacuna del tétanos, la vacuna de la influenza, las distintas vacunas, las medicinas que te generan los anticuerpos para evitar ciertas enfermedades y no y precisamente no caer en ellas. Por eso mismo es importante brindar una buena orientación que quite esa satanización que tiene la sociedad de las inyecciones, porque forma parte de pretender estar bien y no solamente buscar sentirse bien cuando se está mal. Siguiente diapositiva, por favor. La prevención secundaria. También se denomina diagnóstico precoz, cribado o screening. La prevención secundaria se basa en los librados poblacionales. Su propósito es la detección y tratamiento de la enfermedad en estadios muy precoces. Con ello, las posibilidades de éxito son mucho mayores y el coste asistencial es mucho menor. Aquí mismo dicta que algunas personas, cuando ya se les diagnostica cierta enfermedad a la que se tiene temor, como ahorita lo puede venir siendo el COVID o algunas enfermedades de transmisión sexual, la gente opta mucho por tirar a la deriva las cosas y ya no entrar en ningún tratamiento, pensando que desde el momento cero en el que se le diagnostica una enfermedad, se designan a morir, cosa que no, pues que no es lo más prudente. Por eso es importante orientar a las personas en cómo funcionan las distintas enfermedades en sus distintas fases para que sepan los tratamientos que pueden llevar
para llegar a la recuperación de, de las enfermedades que padecen y no, y no pensar que un diagnóstico de una enfermedad que puede sonar fuerte sea ya directamente una sentencia de muerte. También se le orienta a tener la alimentación adecuada, las prevenciones, lo que no deben de hacer de su vida cotidiana para no empeorar sus enfermedades y precisamente llegar así a una longevidad. Siguiente, por favor. La prevención terciaria es el conjunto de actuaciones médicas encaminadas a prevenir las complicaciones y secuelas de una enfermedad ya establecida. Por ejemplo, si hay hipertensión arterial, el tratamiento es para evitar el ictus. En caso de cirugía, el tratamiento antigregante o anticoagulante es para evitar las trombosis. Es diferente del tratamiento directo de la patología primaria, hipertensión arterial, etc., aunque sus medios tratamientos pueden servir para ambos. Aquí mismo se trata de que una enfermedad ya establecida no debe de pasar a mayores y por eso mismo se deben de acatar los cuidados adecuados para evitar estas complicaciones. Y como se dicta aquí, existen distintos tratamientos para esto, no estrictamente en la hipertensión arterial, sino que también en la diabetes, en la hepatitis. Aquí quiero yo aclarar con un ejemplo este punto. Llegué a conocer a una persona que padeció hepatitis B y en cuanto a esta persona se le diagnosticó esta enfermedad, eh, dio por perdida su vida y se dejó morir por la enfermedad. Tuvo distintas oportunidades de llevar un tratamiento, tuvo distintas oportunidades en las que pudo decir sus malestares y atenderse de inmediato, pero por lo mismo de que esta persona no se permitió hablar, no se permitió convencer por los tratamientos, la persona lamentablemente falleció, pero inclusive los doctores que lo trataron aclaran que de haber hablado a tiempo, ellos hubieran sabido por dónde atacar a la enfermedad para que esta persona tuviera una recuperación, incluso sobrellevarla y pues incluso curarla. Por esto mismo es importante que las personas conozcan al 100% la enfermedad que llegan a tener, que conozcan su cuerpo y sus debilidades, pero también sus fortalezas y y pues no llevar directamente a la muerte, ya que la ciencia avanza y las maneras de enfrentar las distintas enfermedades que aparecen también. Siguiente diapositiva, por favor. La prevención cuaternaria es el conjunto de actividades sanitarias que atenúan o evitan las consecuencias de las intervenciones innecesarias o excesivas en el sistema sanitario. Esta viene siendo una de las más importantes actualmente, ya que consiste en la prevención que se tiene en cuanto a las instituciones y a los lugares en donde se almacena gran cantidad de personas para evitar los contagios de cualquier enfermedad. En nuestro caso nos centramos en COVID y no y tampoco excederse, ya que en algunos asuntos se puede exceder y llegar a tener otras complicaciones, también dependiendo de qué otras enfermedades puedan padecer las personas, ya que a veces con la situación actual de la nueva enfermedad podemos desviar nuestra atención de otras enfermedades que son igual de perjudiciales como el COVID, pero precisamente no debemos desvalorar una enfermedad por la otra, ya que debemos de sabernos defender de cualquier enfermedad en cualquier punto y por eso se brindan estas precauciones, tanto la cuaternaria como todas las anteriores. Y pues eso sería todo de mi parte. A continuación el psicólogo Cristian les va a hablar de para qué sirve la prevención. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la introducción, Eduardo, por este espacio y a todos los presentes virtuales. Yo voy a abordar la pregunta de ¿para qué la prevención de la salud? Y precisamente para responder adecuadamente el para qué, debemos esclarecer los cimientos conceptuales del tema y retroceder un poco. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué es la promoción de la salud? Bien, esta consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud, o como la misma Organización Mundial de la Salud plantea, que es la promoción de la salud,
dice, es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud, entendiendo que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta concepción de salud implica que la promoción va más allá del campo médico e implica factores ambientales, económicos, biológicos y de estilos de vida, así como geográficos. Entonces, como individuo, uno debe ser capaz de realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio en el que habita. La salud se percibe entonces no como el objetivo. Si nos detenemos a verlo, es más bien una fuente de riqueza de la vida cotidiana que podemos encontrar en cualquier momento y a cualquier hora del día. Entonces se trata, por lo tanto, de un concepto que acentúa los recursos sociales y personales de cada uno, así como las aptitudes físicas. Por consiguiente, dando que el concepto de salud como de bienestar trasciende la idea de formas de vida sanas, la promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector sanitario, ni médico, ni mental, sino que abre los horizontes y por eso este aspecto es muy importante que lo recordemos porque entonces nos convoca a todos al hablar de salud. Cada disciplina, cada ciencia, cada ideología que apunte hacia una vida sana está bien recibida y debemos integrarla al sistema de la salud. Bien, una vez comentado esto, podemos pasar a qué es la prevención. Sencillamente, estos son medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también a detener su avance y a atenuar sus consecuencias una vez establecida. Obviamente que la enfermedad llegue a establecerse, pues ya habla sobre un fallo que tuvo el sistema de prevención, porque uno de los objetivos, que ahorita lo vamos a tocar, es precisamente el no llegar a las consecuencias y a reducir riesgos, a reducir daños o simplemente ya atacarlos, sino prevenir esto precisamente desde un complemento de alimentación, de actividad, de un sentido en la vida de las personas que también es igual de importante que, que los demás temas. Eh, por lo tanto, este último punto nos lleva a cuáles son los objetivos de la prevención, porque podemos regresar a la pregunta inicial, ¿para qué la prevención? La respuesta inmediata entonces nos lleva a qué rumbo estamos encaminando los servicios y los recursos de la salud. Y si hay un estado crítico de la salud, como ya se mencionó en un principio, hay un estado crítico, esto nos habla que no hay un objetivo claro de la prevención y de la salud. Por lo tanto, es pertinente plantear, recordar y comenzar a trabajar en los siguientes objetivos. Comenzamos con los objetivos de promoción. Estos son promover la educación en valores, actitudes de respeto y responsabilidad para la salud propia de la comunidad. Los objetivos de prevención son realizar acciones de protección y detección de la salud. Los de intervención son promover el desarrollo de proyectos de intervención para incidir favorablemente en problemas de salud y evaluar el impacto de las acciones de promoción, prevención e intervención para retroalimentar la salud integral. Este último punto es de los más importantes porque si se dan cuenta abarca todo y también podemos revisar sobre el no nada más es salir y hacer una empresa de la prevención, algún acto o alguna campaña en busca de estos objetivos, sino también es detenernos y evaluar el impacto de las acciones que se están realizando. Esto lo podemos ver ejemplificado en, por ejemplo, los cigarrillos.
con estas imágenes fuertes, que fue una campaña, hizo un impacto, dio bastante de qué hablar, pero no nada más se debe quedar ahí, también debe haber una evaluación de las consecuencias, de los resultados que se fueron llevando. Esto también lo podemos encontrar en esta nueva campaña sobre poner el exceso de azúcares y el exceso de sodio en ciertos productos, y, y más allá de juzgar si es correcto o no es correcto, si funciona o no funciona, es analizar precisamente las consecuencias que está llevando, los resultados y, como bien dice este punto, las acciones del impacto de la campaña. Después pasamos al por qué retomar los objetivos primordiales de la salud, y estos son implementar también acciones que favorezcan la concientización de una cultura sustentada en hábitos de vida saludable, transformar las condiciones de vida que puedan estar influyendo negativamente sobre la salud. Esto entra mucho en lo que mencionó mi colega Jesús Eduardo sobre la prevención cuaternaria, en la que pues hay que ver qué, qué tan factibles o qué resultados está presentando las condiciones y si está influyendo negativamente en la vida de las personas. Otro objetivo es estimular los hábitos saludables de vida y, por último, posibilitar el acceso a oportunidades de información económicas, científicas y tecnológicas que favorezcan el control sobre la propia salud. Este punto, como el anterior, es muy importante también porque algo, algo que ha sucedido últimamente, es un fenómeno muy actual, es que hay un exceso de información en las redes y que la gente tiene mucho acceso, y esto los lleva a un autodiagnóstico y a la automedicación. Entonces, esto también es importante de revisar y apuntar hacia una ética de la información que está disponible, darle una supervisión y prevenir los riesgos de lo que puede ser una automedicación y un autodiagnóstico, eh, e intentar atacar este fenómeno, porque pues puede ser muy dañino para la población, ¿no? Entonces, que no se confunda esto de las oportunidades de información a todas estas fuentes poco confiables que hablan sobre tales sustancias o beneficios de propiedades que no están realmente aseguradas y que ingresan en su cuerpo sin mayor contemplación, sin consultar a algún médico, algún especialista, y es de lo... bueno, eso es todo por mi parte sobre los objetivos a perseguir. Pasamos con la psicóloga Mónica Michelle Lara Lozano, que nos... Hola, Muchas gracias, Cristian. adelante. Bueno, antes de comenzar con este tema que va hacia las estrategias para cultivar una prevención en la vida del ser humano, me gustaría aclararle a todos que pues pueden ir dejando en el chat sus comentarios o sus preguntas sin ningún problema, y al final pues abriremos un espacio para responderlos e irlo leyendo. Siguiente, por favor. Bueno, se hablará de estas estrategias para cultivar la prevención. Siguiente, por favor. Para comenzar a hablar sobre estrategias de prevención de la salud, hay que tener presente primero que pues es un campo de la salud muy poco profundizado y que a la vez se le presta muy poca importancia. Y con esto no solamente me refiero a los usuarios o a los pacientes, sino también a los trabajadores de la salud. El mexicano no cultiva la memoria de prevenir, y para hacer esto más ilustrativo brindaré 3 escenarios de la no prevención que involucra tanto al personal sanitario como al usuario. Bueno, como ya se dijo, existen diferentes niveles de prevención. Sin embargo, retomo estos mismos en conjunto para abordar los escenarios mencionados. Siguiente, por favor.
Ahí hay 3 imágenes. Si gustas, son 3 clics que le puedes dar. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia se encuentra la prevención inmediata. Esta en México se observa de manera principalmente informativa. Al momento de realizar y promover una campaña de prevención, se arroja la información de lo que generan, por ejemplo, las adicciones. Cómo realizar una autoexploración en los senos para detectar cáncer de mama, por ejemplo, o la importancia de la vacunación, la utilización de métodos anticonceptivos y educación sexual, por poner algunos ejemplos. Como se puede apreciar en las imágenes presentadas, encontramos 3 problemas principales en este nivel propositivo de emergencia. El primero es el conocimiento del público al que se dirige, ya que si, por ejemplo, se quiere llegar a los adolescentes, que normalmente pues es la población con más incidencia en el riesgo de iniciar con un proceso de adicción, es indispensable que se conozca la manera más óptima de acercar esta información a ellos, y esto va a aplicar a todas las poblaciones. Un segundo problema se puede ver en la información que se presenta. Por ejemplo, tal vez no se alcanza a apreciar muy bien por el tamaño de la imagen, pero pues en la segunda es un cartel informativo sobre la prevención para el cáncer de mama. Y justamente tiene un apartado en donde dice que mantengan un estilo de vida saludable y que consuman menos carbohidratos. Aquí la pregunta podría ser, ¿qué es un estilo de vida saludable? ¿Y qué son los carbohidratos? No se debería de asumir que todo mexicano tiene acceso a esta información, ya que una vida saludable puede ser diferente para ustedes y para mí. Por lo tanto, puede ser diferente para quien lo escribe como para quien lo lee. Y esto es algo que se puede plantear de una manera distinta. Esto mismo pasa en campañas de educación sexual, en donde promueven el uso de anticonceptivos y la importancia de usarlos, así como información sobre qué son. Pero no existe la preventiva de hablar sobre qué pasa cuando se vive una sexualidad desmedida, por ejemplo, o cómo es una sexualidad saludable, ya que esto no es únicamente el uso del preservativo, como lo tienen entendido la mayor parte de la población mexicana. Bueno, la tercera problemática yace en el punto en el cual no se toma en cuenta que realmente a una gran parte de la población mexicana no le gusta leer o no tiene este hábito de la lectura. Esto puede ser una dificultad muy grande, ya que la lectura muchas veces no está al alcance de todos. Puede ser que no se haya aprendido a leer ni a escribir, o puede ser que simplemente no se tenga este hábito, y en México no se cultiva mucho este hábito. Con esto quiero mostrar que la prevención informativa realmente tiene muy poco alcance, como las imágenes que aparecen en las cajetillas de cigarros, por ejemplo, que es una, no sé, pues aparecen imágenes a veces un poco fuertes para lo que podría observarse. Sin embargo, la persona que fuma, pues es una cuestión ya muy normalizada, lo compra y pues sigue fumándolo, ¿no? No está previniendo realmente, a él ya no le espantan esas cosas, ya es una cuestión que se normaliza. Entonces, pues no quiero decir que la prevención informativa es mala, ¿no? No, la prevención informativa es idónea. Sin embargo, valdría la pena reestructurar esta propuesta y esta idea de una prevención informativa, como yo la quise llamar en este momento. Siguiente, por favor. De igual manera, hay 3 imágenes ahí. Gracias. Bueno, el segundo punto es a lo que llamo una prevención activa. En esta podemos encontrar diferentes estudios preventivos, como la mastografía, el examen de próstata o el Papá Nicolau, por poner los más comunes y los más conocidos en la población. Es en este nivel emergente que encontramos una prevención en donde ya se está asumiendo que se tiene el problema o que se puede tener el problema. La autoexploración es una medida de detección, sin embargo, no mantiene un carácter de prevención individual meramente o de promoción de la salud, un punto en el que vamos a profundizar un poquito más adelante. Bueno, este tipo de prevención es adecuada y necesaria, sí, completamente. Sin embargo, en la población mexicana se ve como la única manera de prevenir. No sé, podríamos ver a una mujer en su autoexploración de senos diciendo, pues a ver si no tengo nada, ¿no? Y se asustan si sí sienten algo, si notan algún cambio. Lo podemos escuchar de ellas. O un hombre llegando a los 40, ¿no? Mientras en el chequeo tiene este pensamiento de, pues ojalá que todo salga bien, ojalá que no tenga nada, ¿no? Este miedo que tienen. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué les interesa cuidar su salud hasta que llega ese momento? ¿Por qué la próstata no es importante cuando comienza su vida sexual, por ejemplo, o cuando se alimentaban o se alimentan con excesos a lo largo de toda su vida?
O incluso hablar de que hay hombres que ignoran completamente que tienen una próstata y nunca se hacen un chequeo, ¿no? Nunca la cuidan. Esto por poner un ejemplo. Y bueno, en este caso estamos ignorando los pilares fundamentales de una verdadera prevención, en donde ni siquiera existe el punto informativo porque se desconocen hasta ciertas partes del cuerpo, ¿no? Y cómo funcionan. Y bueno, siguiente, por favor. ¿Existen otras 3 imágenes ahí? Gracias. El tercer nivel es el nivel de la prevención incongruente, en la cual el personal sanitario maneja un grado de incongruencia importante entre lo que hace y lo que dice. Está el discurso de la importancia de la sana alimentación, de los chequeos, del ejercicio, de no fumar, por hablar de algunos y lo de los más repetitivos, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, como psicólogos nos podemos encontrar la incongruencia de realizar una intervención para concientizar la importancia de una buena relación familiar. Pero el psicólogo llega a su casa y pues comienzan los gritos y comienzan peleas, ¿no? No hace lo que está proponiéndole al paciente. Igualmente el nutriólogo, que desde la universidad se puede observar comiendo lo menos adecuado, saliendo a fumar, ¿no? En sus tiempos libres, pero después a sus pacientes les dirá que esto no lo hagan. Lo mismo sucede con los enfermeros y con los médicos, que intervienen y promueven la salud. Pero en su tiempo libre, durante su jornada laboral, salen a comer una torta, un refresco y a fumarse un cigarro. Me ha tocado verlos, es por eso que lo puedo mencionar y lo puedo cerciorar. Y bueno, acaban de decirle, justamente salen y hacen eso y acaban de decirle a su paciente diabético que tiene que cambiar su alimentación y su dieta, ¿no? Entonces, ¿en dónde está el valor real de su discurso? Si el paciente de repente sale y ve a su médico obeso y consumiendo estos productos, pues ¿qué puede decir, no? Ah, pues si el doctor no lo hace, pues yo menos, ¿no? ¿Qué lo voy a estar haciendo? Con todo lo anterior, bueno, siguiente, por favor. Con todo lo anterior, surge la propuesta de una prevención integral a través de la promoción de la salud. Muchas veces, incluso los profesionales de la salud ven estos dos términos como iguales. Promoción y prevención no es lo mismo. La promoción de la salud va enfocada a métodos de intervención que lleguen a la significación real de los cuidados que debo de tener con mi vida para vivirla lo más dignamente posible. Esta promoción la propondremos desde 4 puntos fundamentales para así llegar a una prevención. El primer punto es la temporalidad y la geografía. Es decir, en esta parte nos podríamos preguntar, ¿en qué momento de su vida se encuentra esta persona que estoy atendiendo? O como usuarios, ¿no? ¿En qué momento de su vida se encuentra? ¿Qué información conoce? ¿En qué zona geográfica se encuentra? ¿Qué hay en esta zona? Costumbres, tradiciones, los alimentos que consumen en esta zona, ¿no? Los que se dan. Esto es muy importante porque se retoma justamente la eventualidad en el tiempo y en el espacio en donde está el sujeto. No se puede tratar a no sé, a un mexicano como tratan en Estados Unidos, ¿no? No es lo mismo, no tienen la misma historia, no tienen la misma temporalidad y la geografía. Después viene la parte de la emocionalidad, en donde sacamos, ¿no? ¿Qué emociones predominan en las personas? Podríamos hacerle esta pregunta a los pacientes, tanto como psicólogos, médicos, nutriólogos, oftalmólogos, como fuera, ¿no? ¿Cómo entiende estas emociones? ¿Cómo las vive? Porque cabe aclarar que las personas no únicamente se enferman por estrés, entre comillas, ¿no? Sino por la construcción de una tristeza, de un enojo, un miedo, una vida eufórica incluso, por mencionar algunas vivencias. Bueno, otro punto es la alimentación. Aquí cabría una pregunta para todos los profesionales o los estudiantes de la salud. ¿Por qué no es importante para el psicólogo preguntarle al paciente cómo se alimenta? ¿Y por qué para el médico no es importante preguntarle, por ejemplo, la emoción que ha sido más frecuente en el último mes? Es en este punto que se segrega una atención integral de un paciente, porque entonces se cree que en ciertas cosas no son importantes para el ramo, ¿no? Yo médico no puedo tratar las emociones, no puedo preguntarle eso porque me salgo de mi ramo. Sin embargo, se nos olvida que estamos tratando con seres complejos, que necesitan una atención compleja e integral. No somos seres humanos fragmentados.
todo nos afecta y todo nos envuelve. Por lo tanto, la alimentación es un punto imprescindible en la prevención, ya que, bueno, son los hábitos alimenticios y la predominancia de ciertos sabores lo que hacen y provocan muchas veces la exaltación de un estilo de vida en el cual se construye como resultado una enfermedad. El último punto de la promoción para una prevención es la historicidad. Esta misma se refiere tanto al plano social como a la historia familiar. Es importante ubicar que si el paciente es mexicano, mantiene una historia que convoca a todos los mexicanos. Por otro lado, si voy a tratar a un chileno, a un ruso, un estadounidense, por ejemplo, habrá que revisar esa historicidad que tienen ellos, porque no es lo mismo, no se puede tratar de la misma manera. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, ahorita, ¿no? Con el COVID, porque entonces no se presenta igual en Europa que en Latinoamérica, no se presenta igual que en Estados Unidos. Todo tiene una incidencia diferente porque hay temporalidades diferentes, geografías diferentes, climas, historia. Entonces, es importante rescatar este punto. Y bueno, por otro lado, hablamos también de una historicidad familiar, la historia familiar, que refiere no solo a la historia clínica, sino a la construcción familiar, ya que muchas veces los estilos de alimentación, por ejemplo, y las formas de vida se han ido construyendo a través de una línea familiar y son patrones. No solamente es que la enfermedad sea hereditaria porque el abuelo ya tuvo cáncer o ya tuvo algún trastorno, ¿no? No, sino también cómo se construye esta enfermedad, porque entonces resulta que desde los tatarabuelos, pues todos tienen una predominancia por lo dulce y casi todos han sido diabéticos. Pero pues también se puede ver que se puede cambiar esta línea, ¿no? A lo mejor tienes esa tendencia hereditaria, sin embargo tú la puedes cambiar checando que tu paciente tiene una línea de personas familiares que consumen puro dulce o que consumen un exceso de carbohidratos, un exceso o excesos en sí, ¿no? Se exceden. Y bueno, después de estas propuestas de líneas promocionales de la salud para llegar a una prevención, llega el seguimiento de la promoción y la prevención, ya que en muchos casos solo se lanza una campaña promocional o preventiva y se le deja de brindar un seguimiento a esta población, como ahorita la de las adicciones que está presente en todos los medios de comunicación. Se lanza por un tiempo y está bien, o el cáncer de mama, ¿no? En octubre. Se lanza y wow, está exaltada esa campaña de promoción y prevención, pero después se les olvida que existe eso porque ya no se ve, ya no se exalta esa parte. Y es importante darle un seguimiento a la población y a esta promoción y prevención. ¿Qué es lo que justo se les invita a generar en esta propuesta? Tanto el personal de la salud como los usuarios o los pacientes, así como tomar una pertinente orientación como usuarios con los profesionales, ya que pues si tengo una duda como paciente, voy y pregunto a mi psicólogo, al médico, al nutriólogo, al enfermero o enfermera, voy y pregunto porque pues ahí es en donde yace la orientación y los profesionales también brindar esta orientación como primer punto, porque he vivido, esto ya es una experiencia mía en que me acerco a un profesional de la salud y no está dispuesto a responder mis preguntas, cuando la orientación es uno de los primeros puntos importantes en el área de la salud. Y bueno, el punto de todo esto es llegar justamente a la vida cotidiana del sujeto. Ustedes también son seres humanos y son pacientes, y han sido pacientes. Entonces, también no perder esta parte de si soy paciente, pues también como me gustaría que me trataran, ¿no? El profesional. Así puedo tratar yo a mis pacientes. Y bueno, concluyo con una invitación a generar y ampliar la idea de esta propuesta preventiva en el área profesional, sanitaria, educativa, pero sobre todo como seres humanos. Y bueno, ahora hablaremos un poco sobre la importancia de la prevención en la vida del ser humano, la cual nos explicará con más profundidad la psicóloga Brenda Guzbet Barrón Castro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, yo les voy a hablar, como ya bien se dijo, acerca de la importancia de la prevención en la vida de un ser humano. Ya nos mencionaron lo que es la salud en el mexicano, cuál es el concepto que tiene, qué es una prevención, además del para qué y el cómo hacerlo. Sin embargo, también es importante mirar cómo esto va a causar un impacto en la vida del ser humano, porque entonces nos contextualizamos en lo que está sucediendo ahora, donde estamos en una pandemia, donde se encuentra una enfermedad
y a pesar de que las ciencias de la salud en el occidente han tratado de buscar reformas, propuestas y estrategias para tratar estas enfermedades, incluso hablando de enfermedades degenerativas y el cáncer en sus diversidades, el modelo biomédico de repente no puede ahondar con todo. Entonces es aquí donde viene el primer punto a tratar. ¿Le puedes cambiar, por favor? Que es una pedagogía. El entender que la educación, como ya bien se mencionaba, funge un papel importante sobre el concepto de la salud, que se construya desde niños, desde pequeños, porque ya se mencionaba la creencia que se tenía sobre el niño, porque entonces en la escuela nos enseñan cuál es el plato del buen comer o de repente la jarra del buen beber, o de repente también vienen preguntas como, ¿cómo puedo hacer yo para no sufrir cierto tiempo de enfermedad? O cómo debo de yo sentirme cuando suceda cierta situación. Pero entonces el método que hay en la educación de conocer la salud es desde una teoría, no va dirigida hacia una cultura de la práctica de la prevención. Pues esto no se ve o no se entiende, que quizás pueda ser algo efímero, como de repente los niños nos vamos a un concepto tan vano como el que ellos puedan entender que la chatarra está mal, pero y que hace daño y que las verduras están bien, pero no hay más, no se baja al cuerpo. Y eso es lo que la pedagogía corporal se refiere. Brinda una estrategia para entender estos procesos corporales desde la vivencia, desde entender incluso qué tipos de alimentos le hacen bien a un mexicano, el entender dónde se encuentra su ubicación y la temporalidad, la temporada en que pueda consumir este tipo de alimentos, la sensación que pueda predominar y entonces así se construye una responsabilidad dentro de la persona de vivir una vida digna. La siguiente, por favor. La emergencia actual apunta a que lo que está pasando es que a pesar de todas las prevenciones, promociones y los medios que se han tratado de ahondar para que se realice una estrategia que pueda curar de la manera en que se puede ver que no es suficiente, pues esto no se ha resuelto por completo, el problema, si se le puede llamar así. Porque entonces se mira el cuerpo de repente como una máquina que se pueda controlar o reparar con uno que otro elemento, cuando la complejidad del cuerpo puede dar para más. Y entonces en el ser humano se puede abrir un trabajo corporal, donde se hable de una cooperación, en donde la persona que de repente puede estar desinformada o desconozca de temas tan complejos que pueden llegar a ser lo que es el cáncer, lo que es a lo mejor un trastorno, la orientación que nosotros como personas de las ciencias de la salud les podamos dar es parte importante del empezar con ese trabajo. Y entonces reconocer la simpleza de las cosas y entender que se puede encontrar en algo tan cotidiano. De repente podemos nosotros como psicólogos, nutriólogos, incluso los médicos, querer dar a lo mejor una respuesta realmente técnica, cuando es importante visualizarnos y decir, bueno, a pesar de que tengamos este conocimiento, lo podemos dar de otra manera para que las personas lo puedan encontrar dentro de su vida diaria. Estas estrategias van a permitir al ser humano actuar sobre esto y entonces va a construir una memoria diferente del respeto y del cultivo, porque entonces su vida no la ve como algo que es tan simple, sino realmente el tener la creencia de que puede cuidar de él mismo. En los mexicanos está también esta idea del que hay otra persona que puede cuidar de su cuerpo y entonces los médicos son los que realmente puedan hacer esto. Y sí, están las personas para orientarlos, pero no se habla de la responsabilidad. Los seres humanos no se ocupan de su vida, no se ocupan del cuerpo. Siguiente, por favor. Y esta reflexión puede ser pertinente, porque como mencionaba, no solamente es ocuparse del cuerpo, sino también ocuparse de la vida, ocuparse de lo que el ser humano necesita hacer para él mismo. De alguna manera el cuerpo protesta lo que se tiene que hacer y lo que quiere, lo que necesita, por medio de alguna enfermedad o de alguna situación que pueda estar viviendo.
Entonces, debemos de ubicarnos en el presente y ver que la fase en la que está pasando la humanidad es crítica. Sin embargo, hay esta posibilidad y hay la oportunidad para hacer algo diferente con respecto a esto. Y entonces se habla de una ética de la vida, donde podemos empezar nosotros, que estamos con esta disposición para crear y hablar de una salud, de una prevención y atendemos a otros seres humanos, comenzando por la ética de cuidar de nuestra vida. La ética del cuidar de la vida no solamente se refiere a cuidar del otro, del que, bueno, sí voy a dar un servicio, pero no solamente lo voy a hacer para el otro, voy a empezar conmigo. Voy a empezar con el espacio en el que yo estoy viviendo. No, no voy a maltratar a los seres vivos que están conmigo, a mi familia, a las plantas, a los animales. Entonces, también empiezo con un trabajo corporal para después llegar a esa cultura del cuidar de la vida. Entonces, así como se puede hablar ya de una cultura de la prevención, porque se empieza por el individuo y termina en la sociedad. Es por ello de la importancia de hablar de este tema. Entonces, eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos mucho la atención y el espacio. Y bueno, entonces nos gustaría también, si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda, están invitados a dejarlas en los comentarios para que nosotros les podamos ayudar. Incluso si alguien gusta abrir su micrófono y pues lo escuchamos. Ok, bueno, nos menciona Andrea Alvarado. Ustedes como jóvenes en formación, además de estas pláticas que hacen para promover la salud mental, ¿qué hacen para promover la salud mental? Ok. Bueno, nuestro centro, en nuestro centro se encuentran varios servicios, tales como pues los talleres. Ahorita estamos brindando un taller para padres, para hijos, justamente pues ir hacia lo inmediato de la población mexicana, que es a la que nos alude, y pues justamente ir integrar esta promoción, ¿no? Esta prevención de la salud mental específicamente o salud integral, como lo manejamos nosotros, para que pues tengan una experiencia vivencial, no nada más quede como en lo informativo, ¿no? Como a lo mejor podría ser la plática. No sé si alguien más guste decir algo o hacer alguna pregunta. Mónica, me parece que ya no va a haber más preguntas. Sí, perfecto. Entonces, pues lo dejamos ahora en tus manos, Jesús. Agradecemos a todos los presentes que tomaron un pedacito de su domingo para nosotros y también quiero agradecer en nombre de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala
al Centro de Atención Psicológico Educativo Corporal Integral por tomarse el tiempo de darnos esta charla. Sin más, quedó, quedó a sus órdenes. No se salgan, por favor, del grupo todavía de WhatsApp porque les voy a mandar un link, por favor. Y no sé si el centro quiera decir algo más. Solo Este, agradecemos, perdón, Eduardo, sí. solo agradecemos el espacio y reiterando el tiempo que han tomado para poder rescatar esta información. Gracias. De mismo modo, los invito a que estén al pendiente de nuestras redes porque vamos a seguir subiendo más flyers de estas ponencias que vamos a dar. Va a ser los siguientes domingos de noviembre para que estén al pendiente. Gracias a todos y a todas. Gracias, igualmente. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.